Ya, Ya ¿verdad? comenzó. Ujú. Me hubiera hecho tonto y no lo hubiera grabado ya. Uy, se me olvidó que hoy tenía que grabar. Sí, No pasa nada, profe, no grave. ya conozco otro. Vean, este, la clase pasada vimos geología estructural. Si recuerdan, vimos eh, cómo son los esfuerzos a los que se ha sometido la corteza en los bordes, ¿no? Quedamos que había bordes convergentes, divergentes, transformados. Y cada uno de ellos, en cada uno de estos bordes, hay diferentes esfuerzos. Compresión, extensión o cizalla, depende que eh, a qué tipo de esfuerzos te estás sometiendo, en qué borde estés, ¿no? Y la roca se va a comportar de manera dúctil o de manera fráctil, dependiendo de qué tipo de roca sea y a qué condiciones esté sometida esta roca, principalmente presión y temperatura, ¿no? ¿Se acuerdan los videitos? ¿Qué es una falla normal? A ver, y conoce quién era. Las normales es cuando es como hacia abajo, ¿no? Aquí en Querétaro hay normales. Y generalmente se causa cuando se estira la placa. Ujú. Extensión o tensión es el Extensión. Y la otra es como esfuerzo. ajá, viceversa. En realidad eso de abajo hacia arriba, pues no sabes muy bien, ¿no? Pero lo que haces, lo que dices es Bueno, una es que falla me normal. acuerdo del videíto. Sí, hay un desplazamiento de lo que le dicen el techo, o sea, hacia abajo, ¿no? O sea, hacia abajo de hacia arriba sí, pero lo que tienes que decir es que se va hacia abajo, que se va hacia arriba. O sea, depende de dónde estés. Pero lo que es el techo se desplaza hacia abajo. Y en la falla inversa es lo contrario, ¿no? Lo que es El el techo se techo, desplaza hacia arriba. pues es lo mismo, ¿no? O sea, pues es como lógico. Si tú apachurras o estiras, pues, las fracturas se van a comportar de manera diferente, ¿no? Esa es una falla normal cuando estás en un proceso de extensión, o sea, estés sometido a este esfuerzo de extensión, como dice Fernando, también estirar, ¿no? Es básicamente. No me correcto ese esfuerzo de extensión. Y primero deformas con una subsidencia y después, una vez que pasas el punto de fractura, tienes una falla normal, como en Querétaro diría Félix. Y la falla inversa, como en la Sierra Gorda, es cuando comprimes, primero vas a tener un ¿qué? ¿Cómo se llama la deformación dúctil de compresiva? ¿Cómo se llama qué? La deformación dúctil compresiva, como en la Sierra Gorda. ¿Cómo se llaman esos? Espérame, la tengo en la punta de la lengua. ¿Empieza con C o me estoy haciendo bolas? ¿Cabalgaduras? Sí, sí es cabalgadura, ¿no? ¿No? ¿Cizalla? Es la falla inversa se llama cabalgadura, pero ese ya es un deformación fráctil. La deformación dúctil, antes de que tenga, ¿cómo se llama? Antes de que se rompa, digamos. Un pliegue. O sea, ¿sí es No una sabía. cabalgadura o no? ¿Es un No, pliegue? es un pliegue. Ah, ok, ya A me había ver, ahí va de confundido. nuevo. No leyeron, entonces. Vean. Tú tienes tu roca, la sometes a compresión. La roca se va a deformar de manera dúctil, haciendo pliegues, o de manera fráctil, haciendo cabalgaduras o fallas inversas. Si la estiras o la sometes a extensión, vas a tener subsidencia o la vas a tener una falla inversa o cabalgadura, como se le... Pero falla inversa es el nombre. ¿Ya? Y cizalla es esto. Cizalla es cuando tienes una falla de San Andrés, primero pues solo
tienes esta deformación dúctil lateral y ya después es una falla lateral. O sea, que rompiste de manera... Entonces, hay dos dúctiles y una fráctil. O sea, la dúctil de compresión y la de cizalla. O ya me hice bolas. No, o sea, el dúctil son estas tres y el fráctil son estas tres, ¿no? O sea, Ok, entonces las de arriba, que es como, sí, la primera sección son todas a dúctiles. ver, ahí va de nuevo. Perdón, es que me hago bolas. Tú tienes una roca. Esa roca, si tú la comprimes, vas a poder tener dos tipos de deformación, depende de muchas cosas. Pero les digo como la parafina. Primero lo vas a la deformar de manera dúctil y vas a tener un pliegue, ¿no? En compresión, que son los pliegues. Y una vez, y parte de la roca que esté muy fría, o cuando ya te pasas de lanza en la compresión, llegas al punto de fractura, que es tienes lo que es una fractura y una falla inversa, ¿ya? Y cuando tienes En- extensión, lo que tienes es primero te hundes y empiezas a estirarte, pero lo que vas a tener aquí es, una vez que ya te estiras un poco y te empiezas a hundir, lo que tienes es una falla normal cuando ya te fracturas. Entonces, tienes una deformación dúctil primero y después fráctil, ¿no? ok, Y entonces, a fráctil ver falla si normal. entendí. Y cizalla, Ay, ajá. ay no, continúe, perdón. No, 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 o sea, no era para que acabar. Cizalla es cuando pasas al lado, uno al lado del otro, pues primero te empiezas así a deformar dúctilmente como así. Pero va a haber es como una vela, imagínense. Pues primero la vas a poder deformar porque está medio calientita y se empieza a doblar y así. Pero si sigues aplicando esfuerzo, eventualmente la rompes. Entonces, cuando la rompes ya se llama falla. Antes depende, es un pliegue, es una subsidencia o solo es una deformación lateral. Y en ese momento en que se rompe ya se vuelve fráctil. Ajá, y hay un sismo, de hecho. Cuando se rompe, pues es una ruptura de la roca y tiende a haber sismos, ¿no? O sea, depende de la magnitud de la falla. Fallas chiquitas, pues no. Pero fallas del tamaño de San Andrés, pues genera sismos súper choncho. Y ya somos 7. Yo pensé que ya no iba a llegar nadie más. Éramos 3. Es que dos tenían problemas con el Zoom. No los dejaba entrar. ¿Neta? A ver. Es cierto. Les valió. Guácala, estoy tomando un jugo de... como de arándano ese de arriba. ¡Oh! Ah, Toma ¿De mi qué esfuerzo. marca para no comprarla? No sé, se lo robé a mi hermano y nunca lo volvió a tomar. Qué Es porquería. el karma, profe. Ah. Vean, y los pliegues son estos, ¿no? Esa formación dúctil que haces un pliegue, pero cuando estás haciendo pliegues, al mismo tiempo también parte de la roca se está teniendo deformación fráctil. ¿Y ya? Ok, ¿Sí? ya Sí, entendí sí, sí. mejor, sí, ya todo al No, 100. a ver, O ahora sea, me lo explicas. ok, ¿Qué es una deformación? ¿Qué está pasando en Querétaro, por ejemplo? Estoy teniendo extensión. a ver, aguante, primero le digo lo que entendí, ya luego explicamos Querétaro. Hay movimientos de compresión y extensión. En los de compresión, al inicio tienes como este movimiento dúctil, en el cual es como cuando tienes una vela caliente y la roca se deforma, pero no se rompe. Y en el momento en el que llegas como a cierto límite, no tiene que ser en todo, sino puede ser en ciertas secciones, se vuelve fráctil, ¿vale? Eh, y cuando hay extensión, también ocurre esto, pero más bien como si fuera al revés, o sea, en lugar de comprimir a la roca, la estás extendiendo, pero aún así tiene como un comportamiento dúctil y posiblemente fráctil. No sé si me expliqué. O sea, piensen en el modelito en chiquito y lo mismo en granote, ¿no? O sea, ahí me va.
Por ejemplo, Querétaro. Pensemos en Querétaro. Vamos a ver. Ahí es una extensión, ¿no? Ajá. Ándale. Tienes Querétaro, y lo que está pasando en Querétaro, y que lo que vamos a ver la próxima semana, que les voy a pedir al final unos artículos, es que los volcanes están migrando hacia el sur, ¿no? O sea, volcanes, me refiero, por ejemplo, el frente volcánico que está el Pico Orizaba, el Popo, el Istla, todos estos están migrando. Vamos a verlo, ¿no? Llevan 400, 500 kilómetros migrados en varios millones de años. Y van a regresar hacia la costa en otros millones de años. Entonces, empezó la formación de los volcanes, del eje neovolcánico empezó justo aquí. La parte más al norte está en Hidalgo y en Querétaro, ¿no? Y de aquí van migrando hacia el sur. Ahorita ya está en Puebla, donde está el Popo, o en Veracruz, ¿no? El Citlaltépetl, el Pico Orizaba. Entonces, ya avanzó desde aquí de Querétaro hasta allá. Y ha sometido a todo lo que está atrás de él, pues como el arco volcánico está migrando, es lo que vamos a ver ahorita son volcanes y arco volcánico, por eso les estoy dando introducción. Y aprovecho para que sea repaso de la clase pasada. Con el arco volcánico migra, nosotros que estamos atrás, que son volcanes que estamos atrás de los volcanes, o sea, volcanes extintos, los volcanes activos están adelante, nos sometimos como extensión, nos están como estirando. Y Querétaro y todo el centro de México, las cuencas del centro de México, el Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, estamos sometidos a los grandes lagos de Cuitzeo, de Jalisco, de Guanajuato, todo esto, se ven en este proceso, ¿no? Y ya, o sea, al someternos a extensión, hay subsidencia, la corteza se empieza a adelgazar y eventualmente hay fallamiento normal, ¿no? Entonces, todo el centro de México está lleno de fallamientos normales. Querétaro, hay un artículo que se llama Sistemas de Fallas San Miguel Allende Tasco, que van a tener que leer, está allá en los artículos. Sí, dime, Félix. Perdón, es que entonces cuando los volcanes migran, extienden como la roca, o sea, como si se estuvieran moviendo y extienden eso, y por lo tanto se hace más delgada la corteza y es más fácil que se rompa. Piensa la roca aquí en el continente mide 50 kilómetros. Piensa de una galletota de 50 kilómetros que está flotando sobre jalea de mermelada, que ni otros, que es la astenosfera. Entonces está todo así como... Y esta galletota, se está rompiendo, pero se rompe de manera muy diferente. Abajo está semicaliente. Cada kilómetro que bajas está 6.5 grados más caliente. Entonces, la roca que está a 10 kilómetros está semidúctil. La roca que está acá arriba está bien fría. Entonces, la Sierra Gorda, tú le empiezas a apachurrar, a comprimir. O sea, perdón, puedes ir a apachurrar así, pero saben que es compresión, extensión. Haces para que no me pongan eso en el examen, apachurrar, compresión, etc. Pero pues sí entienden. Entonces, empiezo a comprimir y pues se va a comportar de manera diferente abajo que arriba. Abajo es, les digo, como esta vela caliente, se va a comportar más dúctil. Y arriba, que está más frío, los cientos de metros arriba, se va a comportar de manera más frágil. Entonces, por eso les digo que depende de muchas cosas, ¿no? La temperatura y la presión, y pues el esfuerzo y el tipo de roca. Si tú comprimes una roca ígnea, una roca sedimentaria como calizas, pues se van a tener diferentes estados de resistencia a esta deformación. Es lógico. Apachurra un tubo y apachurra una plastilina y ya dime cómo se comporta, ¿no? Y lo mismo, estíralo y se comporta de manera diferente. Entonces, estás estirando aquí la cuenca de México, como crees.
Querétaro, estás haciendo como estas subsidencias, como que hundes, formas pequeños lagos y también un montón de fallas. Estas fallas normales forman lo que son los cerritos chiquitos que están por aquí. Todos los cerros que hay aquí o son volcanes o son estas fallas chiquitas, bloques de falla, como el Tángano, el Azteca, ¿cómo se llama? Que está enfrente del, todos los, ¿Cajones? todos los cerros que ves. ¿También la Barreta? No, la Barreta sí es un volcán, es la joya. ¿Sí te ubicas? Y el Cimatario también. O sea, sí es, la Barreta es la joya, ¿verdad? Sí. El parque se llama Barreta más bien. Pero la Sí, joya es es el Joya la volcán. Barreta. Ajá. La joya es el volcán, es un estratovolcán. Vamos a leer un que se llama Entorno de Querétaro del Bien. Y el Cimatario es otro volcán. Entonces, esos dos son cerros de volcanes. También un poco lo que se llama caldera Amascala, donde está Juriquilla. Es como está un escudo más grande. Pero todo lo demás son bloques de falla. O sea, les digo, vean, aquí está, eh, eh, ¿cómo se llama esta cosa donde te dan agua que te curas? Tlacote. Y aquí está Huerta La Joya, donde vive, pues así, pues hay como casas que están arriba en el cerro, ¿no? Y todo está en el cerro, y en Huerta La Joya. Esto es porque es una falla, que es falla Tlacote. Entonces todo se hundió aquí en medio. O sea, se fracturó, y como se fracturó, pues lo de en medio tuvo subsidencia de, vean, si esto es mínimo esto, hay 100, 200, 300, 500, 600 o hasta 700 metros de que se hundió o se desplazó en la falla. Entonces, entre aquí y aquí se hundió 700, 500 metros, ¿no? Entonces, Querétaro por eso es una cuenca, porque se subdujo por este fallamiento. Y ya. Y toda esta cuenca se ha estado rellenando de sedimentos, de sedimentos fluviolacustres, o sea, lagos y ríos, o volcanes que hacen erupción y cenizas. Por los últimos 5, 11, entre 11 y 4 millones de años se formó esto y está rellenándose. Y ya. Eh, mm, sí, ¿no? No, pero creo que ya respondí lo que... Y eso vino en la clase pasada, de geología estructural, todo esto de cómo se van a comportar la corteza, ya sea a nivel gigante o a nivel chiquito, depende de los esfuerzos. Y por eso les digo que si quieres entender mucho de, de por qué hay un cerro, por ejemplo, pues si ves tectónica, pues ya la armaste, ¿no? Ya sabes, o es un bloque de falla, porque estoy viendo los basaltos, un escarpe de falla acá, o es un volcán, o lo que sea. La porque se acostumbran al cimatario, ya la idea es que ya entiendan así todo. Nunca han ido, por ejemplo, aquí está el campanario, ¿no? Esta cosa, y aquí está pues esta zona. Y hay un mirador que está bien chido. Siempre antes iba en bici cuando era fit. Cuando tenía como joven y tenía como 20 kilos encima menos, y sí podía subir. Y me iba en bici y todo esto, y hay un mirador bien chido que se ve los arcos. Entonces, aquí luego también, no sé cómo se llama la Cañada. Bueno, la Cañada es una fallita que ahí pasó el río Querétaro y pues ha estado erosionando, ¿no? Pero pues aquí está el bloque de falla y aquí está pues el cerro, ¿no? Y aquí está otro bloque de falla y aquí están las Américas, que les digo. Aquí está el cerro del Azteca, o ¿cómo se llama la parte que está? ¿Cómo le dicen el que está enfrente de la escuela? Cajones. Cajones. Pero está Cajones y justo está al ladito el Azteca. Y sí se ve como esta falla que menciona. Eso. Y aquí está la escuela, ¿no? Aquí. Sí, El Nabo es enfrentito. otro cerro, también es otro bloque de falla. O sea, todos son fallas donde se hundió. O sea, vean, estaba así, ¿no? Lo estiras, y una madre se hunde así. Pues vimos el video, se los voy a poner por última vez. A ver. Este. Este está bien chido, vean, analícenlo. Corre.
Si tú estiras, primero empiezas a ver como una subsidencia, pero como aquí, o sea, vean cómo se hace más delgado, es lo que les digo. Adelgazas la corteza aquí en medio. Y empieza a tener fallamientos normales acá arriba, por manera fráctil. Y pues, entonces, este sería el escarpe de falla, otra escarpa de falla y Querétaro está aquí adentro. Y si te vas a todo el centro de México, te das cuenta que todo el centro de México es lo mismo, incluyendo Maravillas, donde soy. Ay, güey. Y ya. Entonces, este sistema que se llama Basin and Range, este, es lo que está pasando todo en la cuenca de México también. Un proceso volcánico, ay, voy a... No, ya no. Ya. Lo estiras, se lo sometes a fallamiento normal y formas estas cuencas. Entonces les pedí que leyeran el capítulo de bordes divergentes y bordes transformantes. ¿Qué es un borde divergente? ¿Alguien se acuerda? ¿Y cómo se da este proceso? ¿Qué forma? Por lo que yo entiendo es como esto que ya habíamos visto en el que el magma empieza a subir y se forma como nueva superficie, pero no estoy segura como bien, bueno, no entendí muy bien cómo ocurre. ¿Alguien se acuerda? Aquí, si no, te pongo el videito. Ve. Primero, tienes que adelgazar muchísimo la corteza. Cuando se empieza a adelgazar, se forma este Basin and Range, pero está muy difícil que rompa 50 kilómetros. Y ya la adelgazas y ya. Pero, por ejemplo, en procesos muy, muy, muy canijos como la separación de Pangea o en lugares donde ya está muy frágil, lo que vas a tener es este proceso. Si tú sigues estirando, 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 vas a adelgazar una corteza oceánica sobre todo. Corteza continental que mide en 50 kilómetros, es muy difícil que tengas este proceso. Pero en corteza oceánica que mide 15 kilómetros, si tú adelgazas 5 kilómetros, generas ya esto, ¿no? Es por extensión. Y ve cómo el magma se genera por descompresión. Simplemente disminuyes la presión y el magma se vuelve, la roca se vuelve magma y asciende, ¿no? Por diferencia de presión. Sale, forma volcanes, o sea, hay como fallas gigantes. Hay forma de volcanes donde el magma es... Aquí no son volcanes así explosivos, sino es como Hawái, el magma que va saliendo y por fallas y escurriendo, ¿no? Y sale, se precipita, digo, se cristaliza y, y ya, y se queda así, ¿no? Bien, pues sale más y lo va empujando. Esto es una borde divergente y se llama dorsales oceánicas este proceso. ¿Ya? El proceso de formar dorsal, les digo, el proceso más importante ahorita está en el Rift africano. De hecho, tiene que ver hasta con la formación de los humanos. Los humanos nos formamos aquí hace 315,000 años, ¿no? Que tiene fósil más. Y de aquí, cuando empieza a cambiar el clima, hace unos, pues, entre 90 y 100,000 años, bueno, ya no. Es que ahora estoy clavado con la historia de los humanos, me gusta. Para estos 100,000 años migran hacia acá, porque cambian las selvas y se vuelven sabanas. Y eso está chido porque después migramos acá y a los 50,000 años vuelve a cambiar el clima y migramos hacia todo el resto del mundo. Y cuando migramos, cambiamos de dieta y nos volvemos carnívoros. Y también comemos, sí les platiqué, no sé si les he platicado eso. Y empezamos a comer ostras y cosas que vamos comiendo mariscos por la playa. Y eso nos hace tener un montón de proteína. También el primer Homo habilis cocina, ¿no?
Entonces, el hecho de comer principalmente carne de estos mamíferos gigantes y migrar por el cambio del clima, o sea, lo que les quiero decir es esto. Está todo chido aquí, tropical, cambia el clima, mucho de esto porque cambian las corrientes marinas y así, pero también porque se empieza a abrir este rift y empieza a hacerse más seco todo el clima. Y pues de ser tropical, todo selva se vuelve sabana como está ahorita. Entonces los primeros homos surgen en este proceso. Y después cuando todo esto sigue avanzando, pues motiva que pues dejemos de estar en los árboles, a que migremos porque ya todo, ya no está tan chido aquí, ya los glaciares están acá. Migramos al norte de África, porque aquí pues está todo tropical, todo lluvioso, no como ahorita todo seco. Y aquí surgen las primeras herramientas. El neolítico surge aquí, el paleolítico, la edad de piedra en los estados. Hace unos 2.5 millones de años. Y todo esto es por el clima, qué chido. Y en parte tiene que ver con la apertura de este rift, que motiva el cambio del clima aquí. ¿Y ya? Este rift tiene que ver con que está pasando este proceso. Bien, ahorita está acá, formándose, la corteza está adelgazando y magma está formándose abajo y lo que está haciendo es una subsidencia. Y ya está viendo una apertura de unos rift, vean. Todos estos lagos somalíes y así están formándose así como este rift. Eventualmente es lo mismo que acá. No sé quién levantó la mano primero, pero... Primero, Fer Félix. Bueno, iba a ser una pregunta un poco tonta, pero dímela. Ay, es que me acordé ahorita que estaba hablando de Reeves y de magma, que, bueno, eso es una historia muy tonta, pero mi abuela cree como en todo esto de las pitonizas y las supersticiones y de que el futuro y así. Y ella vio un video que hablaba de que el 23 de mayo iba a surgir un volcán en Estados Unidos ese día. Pero yo me puse a pensar, o sea, realmente no puede surgir un volcán en un día, ¿no? Y tampoco puedes predecirlo, ¿o sí? O sea, esas son mis preguntas. No se puede predecir, según yo no. Y dos, pues no se genera de un día a otro, ¿no? Eso sí, sí puede suceder. Pericotín. Vamos a acabar con eso. El Pericotín apareció en un día. ¿En No había serio? nada y pronto apareció. Bueno, entonces sí se puede generar en un día, pero no se puede predecir. Ok, vale. Pero pero no hay forma de predecir. Es más, puede haber un volcán haciendo actividad y no puedes ni siquiera predecir si va a ser erupción o no. O sea, es imposible. Ni Pues sí es lo un que le dije, sismo. así como si con el popo siempre decimos que ya mero y que siempre no y así, o sea, ¿cómo vamos a saber si surge un volcán de la nada? ¿No? Bueno, el punto es que ahí nos sangoloteamos, pero me quedé con la duda de que si Ah, no, realmente eso se sí. podía hacer. Sí, tú defiéndete, que no te gane, porque se haga mi abuelita. Yo discuto con mi abuelita mucho. Ella también cree en pronósticos, digo, no creen en eso, creen en así como un niñito salvador. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Catolicismo. Es católica. Y hasta cree que rezando hace cosas. Pero me cae bien. Mi abuelita. Chido. Siempre discutimos. Nada, pero chido, güey. Es bien chido. Tiene 91 años, imagínense. Bueno, ya, ¿qué les iba a decir? Entonces, Va ¿cuál fue tu Fernando. pregunta? ¿Cuál fue tu pregunta, Felipe? Tu pregunta fue, ¿se puede predecir? No, o sea, no se puede predecir. Y Fernando, ¿cuál era tu pregunta? Eh, bueno, la verdad ya me surgieron dos preguntas. Échale. Voy a hacer una relacionada a esto. ¿Podría surgir algo parecido, por ejemplo, no, tal vez no un volcán, pero por ejemplo, de que esté pues, ¿cómo se decía? Una cámara magmática intrusiva que se haya pues ya enfriado y que por alguna razón se le quite bastante presión y que salga así rápidamente, entre comillas, o también se tardaría Pero, o bastante sea, tiempo. ¿ya sólida o todavía en Sí, ya magma? salida, como la peña de Bernal. Pues la peña, o sea, que salga así rápido, no. O sea, lo más rápido es la peña Bernal.
sea, Ajá. o sea, lo más rápido sería como la Sierra Gorda o así. O sea, que hay un Mm, evento orogénico, pero pues eso te hablas de, tú no lo verías, ¿no? Lo más Ajá. rápido, lo único que podrías ver en tiempo real es lo que se llaman, bueno, volcanes como el Paricutín. Volcanes chiquitos de un solo proceso. El Paricutín hizo erupción por 11 años. De no había nada, de pronto al otro día ya había un volcancito, ¿no? Ujú. Y te vamos a ver un videito. Y ya, o Ok. sea, pero fuera de ahí no pasa, todo lo demás toma mucho. Ujú. Pero, o sea, un Y volcancito de repente, o sea, se recorrió toda la Tierra para que saliera. no, ¿cómo no entendí? O sea, ¿cómo sale un volcancito de repente? O sea, tiene que haber, o sea, se mueve todo alrededor, ¿no? O sea, como un terremoto masivo, no sé. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver el spoiler para no darles spoiler, vamos a hablar de Paricutín, pero tampoco es que salga así de la nada, ¿no? O sea, el Paricutín está en un sistema volcánico, ¿no? El tema volcánico de Michoacán, Guanajuato, y hay otros procesos. Pues, pues, tienes ahí haciendo erupción al Popo y al Isla al ladito casi. Tampoco es que salga de la nada. Pero, pues más bien es como magma, está en la roca. Imagínate esto, o sea, magma que lo atraviesa y sale y fue un volcán. Es como un barro, bueno, guacala que asco. Pero así que sale, no, olvídalo. Pero es como la piel así, y la grasa, y sale. Y el volcán es como el barro que sale afuera. Bueno, el chiste es que en unos millones de años se va a separar este rift, primero es un rift continental, después se vuelve un rift litoral, como está haciendo ahorita, y eventualmente se forma un rift oceánico. Por ejemplo, esta madre se llama el mar Arábigo, ¿verdad? ¿Cómo se llama este? Este es el negro. No. A ver, déjelo busco. Este es el estrecho de Gibraltar, este es ¿Gibraltar no está el arriba? Golfo Pérsico, este es el Mediterráneo. Entonces es África y esta es la península arábica. ¿Cómo se llama este? Se me fue la onda. Este es el mar El Arábigo. mar Arábigo está abajo de la botita, o sea, abajo de Arabia Saudita y así. Y lo que está adentro es el mar Rojo. Ándale, el rojo. Mira, negro, yo negro. ¿Y este cuál es? El Golfo Pérsico, ¿no? Donde está todo el petróleo. Sí, ese es Golfo Pérsico. Y este es el Mediterráneo, ¿no? Hacia arriba sí. Y entonces, lo que está pasando aquí es que hace muchos millones de años chocó la placa africana y la placa arábiga, son dos placas diferentes. Y antes la africana y la somalí eran una placa igual. En cuanto es cuando chocaron, pues formaron lo que son los Alpes y todas estas montañas, ¿no? Y ahorita están separándose. Entonces, cuando se están separando, aquí en el Mar Rojo hubo un rift continental, después litoral, y ahorita ya se formó un mar. De hecho, se llenó, ¿no? Había fauna, flora y todas estas cosas aquí normal. Se piensa que cuando se empezó a abrir, eventualmente llegó al mar, y cuando se abrió aquí el estrecho de Gibraltar, en poquitos años se llenó así, como una albercota gigante. Y ya. Y lo que está pasando es que esta misma rift se está continuando y va a formar una misma placa que se llama placa somalí. Entonces va a abrir por aquí y se va a separar en unos millones de años, ¿no? Entonces, eh, Madagascar, el rey ¿cómo se llama el rey? El rey Julián. Lemur, ¿no? Todos se van y hacen su propio país, su propio continente. Y todos estos mares, lagos, el lago Victoria y todo, eventualmente van a ser un mar, ¿no? Como el Mar Rojo. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en que se están rompiendo las placas. Y está surgiendo un nuevo suelo oceánico en el proceso, ¿no? Aquí va a salir nuevo suelo oceánico y un mar, ¿no? Eventualmente.
y ya se separan. Sí, entonces así es como se separan todos los continentes. Por ejemplo, cuando está Pangea, y ya les platiqué Sudamérica, empieza lo mismo, un Valle Rift, un Rift litoral, y eventualmente un Atlántico, ¿no? Un mar Atlántico. Sí, dime, Fernando. Eventualmente no puede pasar eso aquí en México, ahorita que se está extendiendo. Está pasando en el mar déjalo yo. Aquí, Ujú. ¿no? O Y por sea, ejemplo, en el centro que decían bueno, que nos decías que se estaba extendiendo por lo de los volcanes, no, eventualmente no podría pasar algo así también. no, porque está muy difícil que el centro se rompa. Con una Ok. placa, con un continente se va a romper, que siempre lo hacen a través de las suturas, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero las suturas o sea, tú formas como un cratón, un masa continental muy grandota, y que siempre va a ser coherente entre sí. En sus bordes es la deformación. Pero, por ejemplo, todos estos cratones se unen, y cuando son los separar, se separan de estos mismos bordes que se habían unido. Entonces, es difícil, sí pasa, pero es difícil, por ejemplo, lo que está pasando en África, ¿no? Que está formando una placa, es difícil que se rompan placas así, ¿no? Lo que pasa es que se van a unir, se van a romper, ¿no? Entonces, si se vuelve a formar un supercontinente, igual unas orillas y unos cachos a veces se pegan, se quedan. Por ejemplo, la península de Yucatán en Rodinia perteneció a África, se junta, después pertenece a Sudamérica y en Pangea nos las quedamos nosotros. O sea, antes era sudamericana, en Rodinia pasa a ser sudamericana, digo, era africana, pasa a ser sudamericana, y en Pangea ya pasa a ser mexicana, ¿no? Entonces, el paca del Yucatán ha tenido un rol ha sido todos los continentes. Y pues es un borde que se ha pegado así, ¿no? Pero ese es en los bordes. En el centro está casi muy, muy perro. O sea, no se puede. O sea, Ok, ok. romper 50 kilómetros es imposible. En los bordes sí, porque, pues, imagínate pues porque ahí ya se había roto antes, ¿no? Como rompecabezas, ¿no? Que es más fácil que se rompa en esos planos de debilidad, ¿no? Y por eso, estos bordes les dicen suturas. Y muchos estudian suturas para ver cómo se comportó ahorita o en el pasado. Es más probable que continentes se fusionen. Cuando veamos México, vamos a ver que México es como un rompecabezas de un montón de microcontinentes que han ido chocando. O sea, estaban formando acá islas gigantes y cuando todo el Pacífico nos los empujó, pues como una cinta transportadora, ¿no? Del súper. Se fueron así, en México se fueron todos así acumulando. Oaxaca, Chiapas, todos son cachos que iban pegándose, terrenos les dicen. Y otros son volcanes que han ido surgiendo. Entonces, esta es una falla divergente. Lo que va a formar eventualmente una dorsal. Pero en la dorsal oceánica, lo que vas a tener es fallas divergentes en rojo combinadas con fallas transformantes. Es como un cierre, pero que no es completamente lineal. Un cierre que, pues, como te estás estirando, pero a veces no te estiras, no eres homogéneamente todo igual ni todos los esfuerzos iguales, te estás estirando y a veces tienes estos desplazamientos. Entonces son fallas transformantes, ¿no? Entonces todas las dorsales, por ejemplo, la dorsal del Atlántico, que es esta que está acá, es una falla transformante con una falla divergente. Entonces, por aquí sale magma, se crea suelo oceánico, y las fallas transformantes es como una forma pues, de que pues, alinear a la forma de los continentes, ¿no? Pues vean cómo las transformantes se ven aquí en punteado y las divergentes en verdecito. ¿Sí me entienden? No es una línea punteada de puros volcanes. Es así, aquí sale magma, empuja hacia los lados. Ya. Sí les dije que tengo Asperger. Me acabo de autodiagnosticar. Me leí el manual de diagnóstico de desórdenes mentales.
Y de hace mucho yo sé que tengo un desorden mental, pero tengo Asperger. Y estoy bien orgulloso porque eso quiere decir que estoy libre de estar loco, exacto. Estoy loco, Félix. No, me refería a que le gira mucho. No, en serio. O sea, es Es una que forma elegante de en decir la que secundaria, es una forma elegante de decir que estoy loco, que me no, gira la, que me en la gira el, secundaria que tenía me un gira el compañero tornillo. con Asperger y era súper, súper inteligente. Así le giraba bien chido. Por eso Asperger digo no que le quiere, gira. siento que no soy ni más inteligente ni más tonto, solo, según esto tiene que ver con hasta ya lo acaban de separar de un espectro del autismo, pero soy funcional adultamente, o sea, no soy ni más inteligente ni más lento. Soy lento, solamente soy lento. Y soy un niño grandote. O sea, Asperger es como, pues no sé, como que sí te cuesta, no echar todo el chorote, porque he estado leyendo eso, pero solamente somos como niños grandotes, pero somos funcionales. Si encontramos algo que nos gusta, podemos ser altamente funcionales. Elon Musk se acaba de diagnosticar Asperger. Mi Einstein tenía compañero eso. se obsesionaba con los aviones y ahorita Ah, estudia una lo ingeniería. más chido del Asperger es algo que le dicen gustos intensos. Es como un niñito. ¿Se han visto esos niñitos que les gustan los dinosaurios y se aprenden todos los dinosaurios? Se da cuenta que soy eso, pero de adulto. Entonces, toda mi vida me ha gustado algo, me intenso, tengo trastornos obsesivos compulsivos. O sea, de chiquito mi mamá me decía que me quedaba horas babeando haciendo cubitos o dibujitos y así. Y me hablaba y no contestaba y no hablaba. Entonces sí tenía problemas importantes. Y ahorita no, finjo, ¿no? O sea, parezco normal. Por dentro no, por fuera, no sé, nunca se habían dado cuenta, ¿o sí? No sé, y bueno, yo digo, ay, parezco normal. Tengo un trastorno, Asperger. Y la principal característica es esta, como gustos intensos y como que te vale todo, te gusta algo y después te aburres y te gusta otra cosa. Entonces, así es. Y todo esto, ¿por qué se lo estoy diciendo? No tengo ni idea. Pero bueno, fallas divergentes y fallas transformantes se unen para formar las dorsales oceánicas. Y una dorsal es la forma en que se están separando pues, todas las cortezas. Entonces la corteza llega, choca contra un continente, se subduce, pero en este proceso lo está empujando, ¿sí me entiendes? Y como les decía, los bordes transformantes más grandes, de los más grandes del mundo, están justo en México, ¿no? En la del Caribe, el de San Andrés, otro, por ejemplo, la paca arábiga con la eurasiática, la arábiga con la africana. Y en México, chale, en México, el ejemplo más chido es el borde transformante y divergente que está dando origen al Golfo de California. El videito ya se los puse, ¿no se acuerdan? Sí se los puse, pero Sí, pues ya no se los voy a poner. Nomás quiero que vean esta parte de aquí. Entonces, al principio la placa del Pacífico se está subduciendo sobre la Norteamérica. Hace 40 hasta 12, 19 millones de años. Y de pronto, ya que se subduce, ya se mete toda la placa de Farallón, cambia la placa del Pacífico y empieza su dirección hacia el noroeste, como está aquí la flechita. Y al cambiar su dirección, o sea, estaba la subducción, se mete la dorsal un poquito y después cambia la dirección y cuando cambia la dirección arrastra un cachito del borde y es Baja California. Vean cómo se forma un rift continental y después oceánico, que va a ser el Mar de Cortés. Esas son fallas transformantes con fallas divergentes. Y es un suelo oceánico que está creciendo en esta dirección, ¿se me entiende? Y el suelo oceánico pues está empujando. ¿Sí? sí. ¿Qué es esto? Ah, bueno, y lo que vamos a ver hoy, rápido,
los superpoderosos que estamos nada más. ¿Cuántos somos ahora? Ya están 6. Ya por lo menos. Es bordes convergentes, ¿no? Que para mí es como de los más importantes en México. Esto es la subducción, un anime, perdón, un anime, ¿por qué dije anime? Una animación, ¿no? De la subducción. Es un anime, es un anime. Bien, ahorita vamos a ver cuál es como la morfología de esta subducción, pero esta es la placa oceánica que se está metiendo y esta es la corteza, ¿no? La placa oceánica, digo, placa continental, y entonces cómo se deforma y así. Ahorita lo vemos. Pero entonces, el tercer tipo de borde es borde convergente cuando dos placas chocan, y esto va a depender principalmente de la placa que esté convergiendo, o sea, de las placas que estén convergiendo. Por ejemplo, si es océano-continente, océano-océano o continente-continente. Si una placa oceánica choca con una continental, se va a subducir y va a formar un arco continental que se llama volcanes. Una oceánica con oceánica también se subduce la más vieja y la más fría, que está más fría, ¿no? Y está más densa. Y entonces va a formar un arco insular. Todas las islas del mundo casi siempre son volcanes. Muy pocas no son volcanes. Y de un continente forma una orogenia tipo los Himalayas, tipo la Sierra Gorda. Entonces, esto es las direcciones o lo que va a regir qué tipo de borde se debe a estos esfuerzos. Primero va a ser el empuje de la dorsal, en la dorsal, lo que es ridge, es dorsal. Entonces, el empuje de la dorsal, pues va a ser hacia este lado. Se crea suelo oceánico y se empuja hacia este lado. Y luego la trinchera es donde chocas y te subduces. Ahí vas a tener, recuerden, el arrastre de la placa de subducción. Entonces, estas dos fuerzas, arrastre y empuje, determinan hacia dónde la placa se mueve. Por ejemplo, aquí tienes dos dorsales oceánicas, estás empujando, y aquí una trinchera, una subducción. La placa se mueve así. Entonces, vean cómo la dirección y la velocidad de tu placa depende de estos dos esfuerzos, empuje y subducción. Y ya, esto te va a determinar todo. Entonces, una falla transformante, por ejemplo, es un resultante nada más, ¿no? De estas dos. No es, la falla transformante no te genera una fuerza que mueva nada. Lo que te genera fuerza, recuerden siempre esto, es esto, el empuje de la dorsal y la subducción. Vean. Cuando tú tienes una placa oceánica, por ejemplo, la placa del Pacífico, y tú tienes a México, una corteza continental, y chocan, la placa del Pacífico se está subduciendo porque es más densa. Entonces, esto es la anatomía de una subducción. Te vas a subducir. ¿Por qué a los 100 kilómetros se formó magma? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué está formándose magma aquí? ¿Puedes señalar de nuevo dónde? En el único lugar donde hay magma. Ah, ok. Según yo era porque tenía que ver con el agua. Todo esto traía agua. Y en un punto esa agua salía y eso causaba que, bueno, no sé si la palabra correcta es salir, pero en parte era porque esta agua se eliminaba o salía de ahí y se generaba como esta formación de magma. No ¿Salía de sé. dónde? ¿Dónde? O sea, venía desde la corteza oceánica con agua. Y entonces cuando llega a ese punto, el agua se va, o bueno, no sé, ya no puede seguir, no entiendo Sí, se cómo pierde, pasa. o sea, la Se pierde. presión y la temperatura hacen que se escape del manto, digo, de la Ajá, corteza de subducción, y entonces se escapan al manto. eso. Y en el manto lo hidratan, ¿no? Entonces, al hidratarlo le bajan el punto de fusión. Y Por por lo tanto se ejemplo, el forma. manto está ya aquí a 500, 600, a los 100
kilómetros. Todo esto surge entre 80 y 100 kilómetros de profundidad. Se deshidrata, vean, es un rango. Pues todo este magma se está formando por esta agua que está hidratando al manto. En parte la corteza que está en subducción también se está fusionando. Pero es el manto y la corteza se fusionan, se derriten, el magma es más denso, es menos denso que el resto del manto, asciende y llega a la corteza. La corteza mide 50 kilómetros. Entonces, este magma trata de a través de estas cámaras magmáticas irlo atravesando. La mayoría del magma se queda acá abajo. Y de hecho, esa es la principal composición del manto, de la corteza continental, es este magma que está cristalizando acá abajo, que va a ser granito. Parte de este magma que logra atravesar todo el granito, todos estos 50 kilómetros, va a llegar a la superficie y va a formar volcanes que se llaman arcos volcánicos. Todos los arcos volcánicos, el eje neovolcánico es un arco volcánico. Sí, 8,000 volcanes que atraviesan de lado a lado. Entonces el arco volcánico se está formando por este proceso. Ustedes están viviendo en un volcán arriba, o sea, imagínense que abajo de ustedes está formándose todo esto. Esto es los Himalayas, ¿no? Es el otro proceso cuando dos placas continentales chocan, ninguna de las dos se subduce y lo que vas a tener es una deformación dúctil, pliegues y una deformación fráctil, cabalgaduras o fallas inversas, ¿no? Y aquí lo que estás viendo es una sutura. Por ejemplo, cuando chocó Sudamérica con África, se formó estas colisiones, estas orogenias, y esta es la sutura, que la sutura está caracterizada por basalto, o corteza oceánica que está arriba de la montaña. Porque lo que quedó en medio de estas dos, chocaron los dos continentes, y lo que quedó en medio formó esto. Entonces, cuando se vuelvan a separar, se va a separar a través de esta sutura. Se vuelve a separar porque es su plano de debilidad. ¿Ya? ¿Y qué rocas va a haber aquí abajo? ¿Recuerdan? ¿No? ¿Cuáles son las rocas que se forman por presión y temperatura acá? ¿Metamórficas? ¿Y cómo se llaman las que se forman abajo de una montaña? O de una orogenia. ¿Plutónicas? Esas son las ígneas. Las metamórficas que están abajo, que se forman abajo de una orogenia. Y todos tendrían 0 en el oral. Rocas metamórficas regionales, ¿se acuerdan? Son las rocas metamórficas más abundantes de las tres. Regionales de contacto hidrotermales, son las 3 rocas metamórficas. Y aquí todas estas rocas que se van a estar acá abajo, al someterse a la presión y la temperatura, se vuelven metamórficas. Por ejemplo, la Sierra Gorda tiene caliza, la formas estos pliegues. ¿Cómo se forma ¿Cómo se llama la metamórfica de la caliza? Es mármol. ¿Mármol? Exacto, ¿no? Es la metamórfica regional. Está la Sierra Gorda y Bizarrón, esta caliza que está aquí aflorando en Bizarrón. Digo, este mármol. Estas son las orogenias más grandes del mundo, ¿no? Lo que está en rojo es lo que está elevado del mundo. El mundo ahorita está en sus momentos con más montañas de toda su historia. Que siempre antes estaba más plano. ¿Por qué? Pues por estos procesos orogénicos. Imagínense cómo influye que el mundo no esté plano, que ahí existen montañas biológicamente, climáticamente, ¿no? Todos sentidos. Esto es las orogenias más grandes del mundo, los Himalayas, los Alpes, la cadena más larga es los Andes, son volcanes, es un arco volcánico que mide 7,000, 8,000 kilómetros, no me acuerdo cuánto mide.
Pero este arco volcánico se genera porque aquí ven la dorsal, se ve aquí, la dorsal del Pacífico, está empujando a esta placa, a una placa que se llama Nazca. Desde el Pacífico empuja la de Nazca, y la de Nazca se está metiendo abajo de Sudamérica. Y cuando se mete, forma los Andes, una cadena volcánica de miles de kilómetros. Acá hay otra placa que se llama placa del Caribe, que se mete sobre la placa de Norteamérica y forma el arco volcánico de Centroamérica. Todo Centroamérica, hasta el Chichón de Chiapas, es un arco volcánico insular. Y después está la placa del Pacífico, que se mete y se cruza la de Cocos y Rivera sobre México. Y acá había otra que ahorita se llama Juan de Fuca, pero antes se llamaba Farallón, otra placa gigante que había acá. Y el Pacífico ya la metió casi toda abajo de Norteamérica. Y vean cómo estaba este proceso de subsidencia, pues formó toda la cadena montañosa de Norteamérica. E igual acá, antes hubo choques, subsidencias, y formó las cadenas montañosas de este lado, pero ya son muy leves. Por eso ya la actividad es el Pacífico y por eso todas las montañas orogéneas, todos están en el Pacífico. Aunque existen unas pocas en otros lados, ¿no? Como los Alpes. África chocó contra Eurasia, formó los Alpes, ¿no? Toda la cadena que empieza desde los volcanes de Italia, pero pues también todos los Alpes suizos y todos los italianos, hasta los Himalayas. Bien. Vean el Tíbet. 8.5 kilómetros. ¿Cuánto mide el Himalaya? No. Pero pues todo es como arrugar la tierra 8 kilómetros. De hecho, ya no la puedes arrugar más. Por ejemplo, India sigue chocando contra Eurasia. Y cada millón de años lo eleva 1 kilómetro. Pero por isostasia ya no puede, ¿no? O sea, ¿sí les he platicado qué es isostasia? Creo que sí una vez les dije, pero hagan en cuenta que el continente está flotando sobre la astenosfera. Es como unos troncos flotando sobre el agua. ¿Qué pasa si tú pones más troncos sobre un tronco? Se equilibra la raíz, o sea, lo que está hundido con lo que está arriba. Siempre la mayoría se va a hundir. Si tú pones un montón de troncos, o sea, un barco, pues se hunde, ¿no? Entonces lo mismo es con los continentes. El Tíbet, por ejemplo, tiene, o sea, para poder elevarse 8 kilómetros se tuvo que hundir 50 kilómetros hacia abajo. Es una raíz. Entonces, aunque el Tíbet se sigue elevando, ya no puede elevarse más porque ya no lo permite. Entonces, digamos que llegó una isostasia, un equilibrio, entre en que se deforma, pero lo mismo que se deforma se erosiona por el hielo y el agua. Entonces ya por eso ya no crece. Vean, esto es un poquito lo que pasó aquí cuando se formó, que se cerró el Tetis y África, la placa arábiga y la India chocan, ¿no? Estaba el Tetis, se empieza a cerrar, 220, 180, 150, 130, 120, 80 millones de años. Aquí viene la India, está África, Eurasia, como si nada. Este mar de Tetis todo tropical, siendo el lugar más biodiverso. Ahí viene encarrerándose la India a los 70 millones de años, 57, y a los 40 choca. Aquí no lo pongo, les pongo otros. Pero a los 48 choca, ¿no? 48, 40. Cuando choca, vean, de forma Indochina, saca el chipote de Indochina, y todo esto que era un suelo oceánico lleno de calizas, pues lo eleva 8 kilómetros. Por eso también en el punto del Himalaya tienes fósiles de playa, ¿no? De rodistas, así de caracolitos. Aquí está la reconstrucción. Como 8. También la placa arábiga chocó formando los Alpes. Y ya. Los Apalaches también se formaron por este proceso que les digo. Cuando se formó Pangea,
y choca Eurasia, Europa con Norteamérica, se forman los Apalaches. Digo, perdón, África con Norteamérica. Llega a África, chocan y forman los Apalaches. Había microcontinentes y arcos. Esto mismo pasó en México. Aquí no, imagínate que el Pacífico empieza a empujar todo. Aquí no había un África, ¿no? Pero empieza a empujar el Pacífico y los microcontinentes y arcos que había se van acrecionando con México. Y por eso México, Oaxaca y todos son cosas diferentes. Y cada uno tenía su fauna. O sea, que hay una isla gigante con su propia fauna y su propia flora. El tamaño de Oaxaca, ¿cómo va a afectar al resto de la biodiversidad? ¿No? Por eso se puede ser hotspots de biodiversidad muy diferentes a lo que ya había. Y ya entonces los Apalaches de Norteamérica se van formando por esta acreción y eventualmente choca África, forma esta provincia que medía 4 o 5 kilómetros y de pronto se empieza a separar, se forma el Rif y se forma eventualmente la dorsal del Atlántico, se separa por esta ofiolita, por esta sutura de nuevo, y ahorita miden los Apalaches 2 kilómetros, ¿no? Ya todo se erosionó. Como hay un proceso de formación, ya no hay nada que esté formando una nueva montaña, el agua se lo empieza a barrer, ¿no? Entonces lo erosiona. Entonces ya se llevó 2 kilómetros, ¿no? Eventualmente lo va a volver plano. Entonces el agua es el único que puede echar a la montaña. Esto es un poco el evento. Las montañas de bloque de falla, que les digo por extensión, estas son, o sea, hay montañas entonces por volcanes, por colisión o por bloques de falla. Que les digo, es un graben, un horst, o montaña de bloque de falla, que dicen en español, suena bien cacho, un cerro. Ya, son fallas normales. Vemos subducción rápido y ya acabamos por hoy. Denme 5 minutos, 10. La subducción entonces se da entre una placa oceánica con otra placa oceánica o con una placa continental. ¿No? Depende de qué esté pasando. En una subducción, lo que vas a tener es diferentes tipos de esfuerzo. Primero tienes compresión, pero también te vas a tener extensión. En el arco volcánico tienes compresión, ¿no? Pero atrás del arco vas a tener una extensión. Entonces, por eso les digo, atrás del arco volcánico de ahorita que está en Puebla y así, tienes compresión, pero atrás tienes extensión. Entonces, Querétaro, México, estamos acá atrás. Entonces, no estamos extendiendo. No vas a llegar a este nivel porque necesitaríamos, no va a llegar a ser suficiente. Somos 50 kilómetros, no lo vas a poder. Pero sí vamos a llegar a ser una cuenca importante, ¿no? Entonces, cuando hay subducción, lo que vas a tener es este arco volcánico y vas a tener también cámaras magmáticas. Estas cámaras magmáticas aumentan el volumen y los volcanes también. Entonces lo que tienes es este abultamiento, ¿no? Este orógeno. Bueno, les voy a platicar rápido de volcanes. Entonces, los volcanes se están formando por dos procesos principalmente. En esta subducción o por un punto caliente. Una dorsal oceánica. Son los tres procesos para formar un volcán, una lava. Dorsal oceánica, ya sabemos, magma basáltico. Un punto caliente también es magma basáltico, como Hawái. O en un volcán es magma granítico, félsico o andesítico. Depende. Abajo va a ser granítico, arriba andesítico. Esto ya lo vimos. Entonces, por ejemplo, Hawái es el único volcán que puede estar intraplaca. A Hawái le vale los bordes porque es un punto caliente que viene desde el núcleo. Entonces pueden ver toda la cadencita de volcanes porque el punto caliente no se mueve y toda la corteza, todo el Pacífico se está moviendo. Entonces va dejando como un rastro de volcanes. Pero la mayoría de los volcanes son por subducción. Y estás viendo cómo el Pacífico, que está creciendo aquí a través de las dorsales, se está subduciendo en los bordes y cuando subduce forma estos volcanes. Vean, volcanes. Y estos volcanes con esa placa oceánica con placa oceánica va a formar
volcanes insulares, que son islas volcánicas. Todas las islas del Pacífico son estos volcancitos. Todos son volcancitos. Las Auletillanas, las del Caribe. Pero si es arco volcánico, corteza oceánica con corteza continental, fue un arco volcánico continental, que no hay muchos, ¿no? La mayoría son arcos volcánicos insulares. Entonces, por esto se conoce como el arco de fuego, o el anillo de fuego, ¿no? A todo el Pacífico, por esta subducción. Esta es como la anatomía de una zona de subducción, también, o un arco volcánico, como quieran decirle lo mismo. Entonces, tú tienes la placa en subducción, vas a tener una fosa, que les digo, esta fosa son los lugares más profundos, como las Marianas, como la trinchera de Acapulco Guerrero, puedes llegar hasta 13, 11, 9 kilómetros de profundidad. Y es el límite entre una placa y otra, ¿no? Después vas a tener lo que se conoce como antearco, forearc o antearco, que es la parte que está un poco sometida a extensión, lo que tienes es subsidencia, y después tienes el arco volcánico, que es toda la cadena de volcanes, ¿no? Es volcanes que están arriba, o también cámaras magmáticas que cristalizan abajo. Todo esto hace que esto esté abultado. Es como un dulce, ¿no? Aquí está se me olvidó. Está la subsidencia, el arco volcánico en subducción, la trinchera o fosa. Aquí les pongo una prisma de acreción, se me olvidó decirles. El prisma de acreción, cuando la placa oceánica que está en subducción lleva sedimentos y se está subduciendo, va dejando parte de los sedimentos que se están acumulando. Y se acumulan sobre el límite de la placa continental, y ahí formando como un prisma de acreción, un prisma de sedimentos. Puede estar abajo o arriba del nivel del mar, ¿no? Ese es tu prisma de acreción. Estaría aquí. Y entonces, después tiene la parte antearco, en la subsidencia que les digo, porque está estirado, el arco volcánico, de nuevo está abultado, y después tiene la cuenca trasarco, o posarco, back arc en inglés. Y esto es muy importante porque no somete esta extensión. Es la mayor extensión. ¿Por qué? Porque aquí estás succionando en la trinchera. Tú estás jalando y acá atrás tienes un continente, ¿no? Entonces lo que haces es extender. ¿Se me entienden? Entonces esto es México, ¿no? Todos los arcos volcánicos, los Andes, sería este proceso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Este es abajo de la que estamos viviendo acá arriba nosotros. Eso es en palabras, ¿no? Arcos volcánicos, fosas, regiones antearco y trasarco. Bien. Los Andes es la placa de Nazca, la trinchera de Perú-Chile, aquí está la subducción, y después tienes la parte antearco, que está en subsidencia, después tienes el arco volcánico, los Andes, y después acá atrás tenías los trasarco, que es la parte de la subandina. O sea, la trinchera, el antearco, el arco y el trasarco. Acá atrás, en los Andes. Y en México es lo mismo, ¿no? Tienes la trinchera Acapulco Guerrero, que aquí está punteado, que es donde están todos los sismos, porque está la subducción. La cuenca antearco, que está muy chiquita, que es pues toda la costa del Pacífico. El arco volcánico, que en este caso está un poco oblicuo. Vamos a ver que el arco volcánico en México, que es el eje volcánico, es el más raro del mundo, porque todos los arcos volcánicos son laterales o paralelos a la subducción, a la trinchera, y este es oblicuo, ¿sí ven? El arco volcánico tendría que estar así. ¿Sí me entienden? Como el de los Andes, lateral a la subducción, pero está oblicuo. Ahorita el arco volcánico está regresando, se va a hacer normal en los millones de años. Y nosotros estamos viviendo acá arriba. Pues ya con esto, bueno, arcos insulares. Con una placa oceánica se subduce con sobreoceánica, es lo mismo. Pasa lo mismo, fusión parcial,
Se derrite, pero va a formar arcos insulares, islas. Las Aleutianas, las Filipinas, todas, islas del Pacífico, subduciendo sobre una placa, sobre ya sea la norteamericana o la eurasiática, pero la parte oceánica. Son oceánicas sobre otra oceánica, forma islas volcánicas. Todas las islas volcánicas es esto. Ya con esto acabamos por hoy. También para que ya no se pierdan tanto sus compañeros. Pero tienen dudas, comentarios, cualquier cosa. Pues nos vemos el lunes. El lunes ya empezamos Geología de México, volcanes, bueno, Geología de México. Les voy a pedir, entonces ya leyeron bordes convergentes, divergentes y transformantes del Tarbuk, ¿verdad? Entonces les voy a pedir, hay un artículo ahí que se llama, creo que Geología de México. Se los voy a poner en Facebook para que los demás lo lean. Pero son... de la Tierra 1, libros y artículos. ¿No? Pero los voy a subir. Les voy a subir una carpeta que se llama Geología de México. En esa carpeta van a estar todos los artículos. Van a empezar a leer el primero que... ¿Ya vieron el video de El Enigma del Geológico de México? Les voy a subir 2 videos y les voy a subir esta carpeta de artículos. Revísenlos este fin de semana y nos vemos el lunes. Pero van a ver los 2 videos y el artículo que van a revisar se llama... se los voy a poner en el Facebook. Ahorita se los pongo, porque no me acuerdo. Y, ¿sale? Ok. Qué chido que sí vinieron ustedes. Tienen un punto extra final. Ay, gracias. No, igual Cuídense, sí. profe. Mande. ¿Eh? ¿Mande? ¿Me vas a preguntar algo? No, nada. Cuídense. Sale, pues entonces bonito fin. Igualmente, profe. Igual. Nos vemos el lunes. No hay nada que... No hay ningún recado. Ni nada. Pues sale, pásenla bonito. Nos vemos. Igualmente, profe, gracias. Nos vemos, profe. Nos Cuídense. vemos.